Hola, mente curiosa. Si estás aquí, probablemente hayas sentido que algo cambió dentro de ti. Antes tenías una chispa, metas, ilusiones, un sentido claro de hacia dónde ibas. Pero ahora, algo se apagó. No es tristeza, tampoco pereza. Es una especie de calma extraña, como si la motivación que antes te movía ya no tuviera sentido. Si alguna vez te has preguntado por qué, después de un despertar espiritual, parece que todo pierde fuerza, quédate aquí. Lo que estás sintiendo tiene una explicación más profunda de lo que crees. Y si te interesa comprender lo que ocurre dentro de la mente humana, suscríbete y deja tu apoyo con un like, porque hoy vamos a descifrar una de las transformaciones psicológicas más poderosas que una persona puede vivir. Cuando hablamos de despertar espiritual, muchas personas lo asocian con paz, claridad y plenitud. Pero en la práctica, ese despertar también puede sentirse como una pérdida. Desde la psicología popular, esto ocurre porque algo dentro de ti se desprograma. La mente que antes funcionaba con base en deseos, metas externas y recompensas, de pronto se da cuenta de que nada de eso era tan real como parecía. Y cuando esa ilusión se derrumba, también se lleva consigo la motivación que estaba construida sobre ella. Carl Jung explicaba que el proceso de individuación, ese camino hacia la conciencia plena, implica destruir las estructuras del ego, es decir, dejar de actuar solo por lo que otros esperan, por el reconocimiento o por las normas sociales que definían tu identidad. Pero aquí está el punto que muchos no entienden. Cuando el ego muere, también mueren sus motores. Esa energía que antes te empujaba a demostrar, conquistar o sobresalir, ya no tiene sentido. Es como si el combustible emocional que usabas para moverte desapareciera de un día para otro. Y eso puede ser desconcertante, porque pasas de ser alguien lleno de propósito a alguien que no siente ganas de nada. Pero no es que estés roto, es que estás reconfigurando tu manera de entender la vida. Tu mente ya no responde a la misma lógica de antes. Antes actuabas para ser alguien. Ahora te das cuenta de que ser alguien era solo una construcción mental. Y cuando esa idea se desintegra, la motivación tradicional también se deshace. La psicología popular lo explica así. El despertar espiritual no mata tu motivación, mata la ilusión que la sostenía. Te quita lo falso y al principio eso duele. Pero no es un final. Es el inicio de una motivación mucho más profunda, la que nace del sentido, no de la ambición. Y ese es un cambio que pocas personas comprenden, porque nadie te advierte que el despertar también tiene una fase oscura. Es ese momento en el que te das cuenta de que gran parte de lo que antes te hacía sentir vivo, el éxito, la validación, las metas materiales, era una forma de anestesia. El cerebro humano, desde la psicología popular, necesita estímulos que lo hagan sentir útil, importante, valorado. Pero cuando despiertas y te das cuenta de que nada externo puede darte eso de forma permanente, el sistema interno colapsa. Tu mente ya no encuentra un porqué, y sin ese porqué el cuerpo deja de moverse. Lo que en realidad está muriendo no es tu motivación, sino tu viejo yo. Ese que creía que la vida era una competencia constante. Jung lo llamaba la muerte simbólica del ego, y aunque suene trágico, es una limpieza necesaria. Es el vacío antes del renacimiento psicológico, porque cuando ya no tienes el impulso de impresionar o de lograr por miedo a no valer, surge una nueva pregunta. ¿Qué quiero realmente? Y ahí comienza el verdadero trabajo interior. Muchas personas en este punto confunden el despertar con depresión. Y es lógico, ambos estados se parecen. En los dos hay pérdida de interés, cuestionamiento del sentido, desconexión emocional. Pero hay una diferencia fundamental. En la depresión la mente está atrapada en el dolor. En el despertar la mente está desprogramando la ilusión. No estás enfermo, estás reestructurando tu percepción. Es un proceso en el que tu cerebro necesita tiempo para adaptarse a una nueva forma de ver la realidad.
La psicología popular interpreta este proceso como una transición entre dos tipos de motivación, la extrínseca y la intrínseca. La primera depende del reconocimiento externo, del me felicitan, me ven, me valoran. La segunda surge de dentro, del placer de comprender, crear, sentir y vivir sin necesitar aprobación. El problema es que entre una y otra hay un vacío, y ese vacío es donde muchos se sienten perdidos. Esa sensación de que ya nada te mueve no es un error, es una señal. Es tu mente diciendo, no quiero seguir corriendo por lo que no me llena. Es un momento de pausa para redescubrir qué cosas realmente vibran contigo cuando nadie te está mirando. Y aunque parezca que estás parado, en realidad estás transformándote. Estás dejando de funcionar desde el impulso del ego para empezar a moverte desde la autenticidad. Cuando el despertar espiritual mata tu motivación, no es el fin de tu energía, es el inicio de una energía nueva. Una más silenciosa, más limpia, más alineada contigo. Y aunque al principio no la reconozcas, pronto descubrirás que ese vacío que tanto te asusta es el espacio que necesitabas para empezar a vivir de verdad. Y en ese punto comienza lo más interesante del proceso, reaprender a moverte sin depender del viejo motor del ego. Cuando despiertas espiritualmente, el mundo ya no te seduce con las mismas promesas. Las metas externas pierden brillo, los logros ya no te llenan como antes, y te preguntas si algo anda mal contigo. Pero en realidad lo que ocurre es que tu mente se está reajustando a una nueva forma de entender la motivación, una que no nace del miedo, sino del propósito. Desde la psicología popular podríamos decir que estás pasando de la motivación del tener a la motivación del ser. Antes hacías las cosas para construir una identidad. Querías ser alguien exitoso, querido, reconocido. Pero ahora todo eso suena hueco, porque ya viste el mecanismo. Ya sabes que nada externo puede darte una sensación duradera de plenitud. Y una vez que lo ves, no puedes hacer como si no lo supieras. Tu mente ya no se deja engañar por la misma historia. Por eso, en esta etapa, es común sentir desinterés, apatía o desconexión. El problema es que la sociedad nos enseñó que estar motivado es estar corriendo detrás de algo. Pero cuando despiertas, dejas de correr. Empiezas a observar. Y aunque parezca que no estás avanzando, lo que en realidad estás haciendo es recalibrar tu brújula interna. Estás empezando a preguntarte, ¿qué tiene sentido para mí aunque nadie lo vea? Carl Jung decía que cuando una persona comienza a conectar con su inconsciente, se enfrenta a una verdad incómoda, que muchas de las cosas que hacía no eran decisiones libres, sino respuestas automáticas a lo que creía que debía ser. Esa toma de conciencia duele porque te deja sin referencias, pero también es lo que te da libertad. Es el punto donde ya no necesitas ser impulsado desde fuera, sino guiado desde dentro. Poco a poco tu motivación empieza a transformarse. Ya no buscas ganar, sino comprender. Ya no te mueve la necesidad de validación, sino el deseo de coherencia. Y esa transición, aunque silenciosa, es una de las más poderosas que puede vivir un ser humano. Porque es el momento en que tu mente deja de ser una fábrica de deseos ajenos y se convierte en un laboratorio de autenticidad. Lo que muchos llaman falta de motivación, en realidad, es el momento más fértil de todos. El instante en que la mente se vacía para llenarse de un nuevo sentido. Es la pausa entre el final del personaje y el nacimiento del ser real. Y cuando ese ser empieza a moverse, lo hace con una fuerza que ya no depende de metas, sino de propósito. Porque el propósito no necesita aplausos ni metas para existir, simplemente se expresa. Cuando la motivación superficial muere, nace una claridad más profunda. La de hacer las cosas no por obligación, sino porque resuenan contigo. Ya no trabajas para demostrar, sino para aportar. Ya no hablas para convencer, sino para conectar. Y eso desde la psicología popular es un cambio de paradigma.
Pasas de vivir en función del resultado a vivir en función del significado. El despertar espiritual no mata tu motivación, la purifica. Te quita la necesidad de correr por recompensas externas y te devuelve a la experiencia directa del presente. Empiezas a encontrar satisfacción en cosas simples, una conversación honesta, un momento de silencio, una idea que entiendes por completo. Y aunque a los ojos de los demás parezca que ya no tienes ambición, en realidad estás viviendo con más sentido que nunca. Carl Jung hablaba de esto como el proceso de integrar la sombra, reconocer todo aquello que antes negabas de ti y hacerlo parte de tu identidad. Cuando eso sucede ya no estás dividido internamente y tu energía se vuelve más estable. No te empuja el miedo al fracaso, sino la curiosidad por conocerte. No te mueve la urgencia de ser alguien, sino la tranquilidad de poder ser tú. Muchas personas espiritualmente despiertas pasan por esta etapa y se culpan por no sentir motivación. Pero es importante entender que este vacío es natural, incluso necesario. En psicología popular se le llama el vacío creativo, un estado de pausa en el que el sistema mental y emocional se reinicia. Es el equivalente psicológico de una tierra que descansa antes de volver a dar fruto. Sin ese descanso lo nuevo no puede nacer. Y cuando finalmente la mente se limpia de las expectativas ajenas, ocurre algo que no se puede fingir. Vuelves a sentir vida en las pequeñas cosas. Vuelves a actuar, pero esta vez desde la serenidad, no desde la ansiedad. Recuperas el movimiento, pero no el de antes. No el que busca llenar un vacío, sino el que nace de la comprensión. Es una motivación silenciosa, estable, sin prisa, pero con dirección. Lo que parecía el fin, en realidad era el comienzo de tu autenticidad. El despertar espiritual no te quitó las ganas, te quitó las excusas. Te desnudó de lo falso para que pudieras reconocer lo que verdaderamente te mueve. Y cuando descubres eso, ya no necesitas empujarte para avanzar. La vida misma se encarga de impulsarte. Cuando despiertas espiritualmente, la motivación que solías tener comienza a desmoronarse. Ya no te mueven las mismas razones, ya no te emociona lo que antes parecía urgente. Lo que antes te impulsaba, el éxito, el reconocimiento, el llegar a ser alguien, deja de tener sentido. Y no porque te hayas rendido, sino porque tu conciencia ya no se alimenta de lo superficial. Lo que se rompió no fue tu ambición, fue tu ilusión de control. Carl Jung decía que el alma humana no busca ser buena, ni exitosa, ni admirada. Busca ser completa. Y en esa búsqueda de totalidad, lo viejo tiene que morir. Por eso el despertar espiritual se siente como una crisis, porque es el proceso en el que la máscara se derrite y solo queda lo esencial. Desde la psicología popular podemos entenderlo así. El despertar no te quita la motivación, te obliga a redefinirla. Lo que antes hacías para llenar vacíos, ahora lo haces para expresar tu autenticidad. Tu mente se revela, claro. Quiere volver a sentir la euforia de antes, quiere metas, quiere velocidad. Pero el alma en silencio te dice: espera, no corras más. Ahora camina con conciencia porque cuando despiertas, ya no actúas para ser visto. Actúas porque entiendes. Lo que antes era impulso, ahora es comprensión. Y eso cambia absolutamente todo. El despertar espiritual no mata tu fuego interno, lo depura. Lo limpia del ego, de la competencia, del miedo a no ser suficiente. Y cuando eso pasa, la motivación ya no nace del tengo que, sino del quiero y elijo. Ya no necesitas probar nada. La calma se vuelve tu combustible. Y aunque al principio esa calma se confunda con apatía, con el tiempo entiendes que es tu mente aprendiendo a vivir sin exceso, sin ruido, sin culpa. Así que si estás en ese punto donde sientes que nada te inspira, no te castigues. No estás roto, estás cambiando. No perdiste la motivación, estás encontrando una más profunda, una que no depende del resultado sino del sentido.
Estás en una etapa donde el alma te está enseñando a actuar desde el equilibrio, no desde la carencia. Y cuando llegues a ese punto descubrirás algo poderoso, que la verdadera motivación no grita, susurra, que no empuja, guía, y que no se trata de hacer más, sino de hacer lo que realmente vibra contigo. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti se movió mientras escuchabas, entonces este canal es tu lugar. Aquí hablamos de psicología popular, pero también de lo que no siempre se dice. De la mente humana, del alma, de lo que ocurre cuando uno empieza a despertar y ve el mundo con nuevos ojos. Dale like si te ayudó a entenderte un poco más y suscríbete para seguir explorando juntos los misterios de la mente, la conciencia y la transformación interior. Porque entenderte siempre será el primer paso para transformarte.